Hola, hola a todos. Bienvenidos a esta primera muestra de la Red Mexicana de Festivales Cinematográficos. Estamos muy contentos de darles la bienvenida aquí en el Instituto Politécnico Nacional desde la Dirección de Difusión Cultural. Yo soy Miguel Quintero, un colaborador de dicha dirección, y estamos hoy con Iván Contreras. Él es director, programador del Festival Internacional de Cine y Arquitectura Cinetecton, y además es representante de la Red Mexicana de Festivales Cinematográficos, es presidente de esta organización. Y gracias a esta vinculación que hemos tenido durante el año 2020, hemos podido generar una serie de actividades desde el Departamento de Actividades Cinematográficas que se culminan con esta primera muestra de la red, que ocurrirá del 7 al 31 de diciembre. Y les pedimos que consulten nuestras redes sociales en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, como IPN Cultura, para que puedan enterarse de la programación que tendremos con 5 festivales que son pertenecientes a esta red mexicana de festivales cinematográficos, y que estaremos charlando con directores, tendremos mesas de diálogo y tendremos una selección de cortometrajes de cada uno de los festivales para que ustedes puedan disfrutar desde su casa con estas actividades. Y pues bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Iván, por estar con nosotros y por ayudarnos a generar este proyecto. No, muchas gracias, gracias Miguel, gracias al Politécnico Nacional porque hayamos logrado esta primera muestra de la Red Mexicana de Festivales. La Red Mexicana de Festivales, nada más rapidísimo, formamos de parte de ella cerca de 26 festivales que están en todo el país. Y ahora, bueno, pues es una pequeña muestra de cuando menos 4 festivales que forman parte. Esto, ojalá podamos seguir haciendo más colaboración. Claro, muchísimas gracias, y la idea es que sí podamos a partir de ahora generar, si todo lo permite y si todo va bien, actividades también ya presenciales a partir del año entrante, en colaboración con estos festivales y con la Red Mexicana de Festivales Cinematográficos. Y para empezar esta charla, nos gustaría, Iván, que nos platiques un poco de ti, un poco de tu trabajo, qué has hecho, qué te dedicas, cómo la gente puede encontrarte en redes sociales. Pues mira, de formación o de deformación, ya no sé, soy psicólogo, estudié psicología aquí en la Universidad de las Américas, en Puebla, en Cholula. Pero toda mi vida, toda mi pasión y mi corazón siempre ha estado muy cercano al cine, ¿no? O sea, me formé en mi cinefilia, se hizo en Tlaxcala, de donde soy originario, donde nací, donde había una sala de cine que se buscaba traer cine diferente al que se encontraba en las salas comerciales, pues, ¿no? Ahí en esa sala conocí a Jaime Humberto Hermosillo, Felipe Casals, Alberto Isaac, Arturo Ripstein, pero también conocí a Godard, a Kurosawa, a Hitchcock, a Sam Peckinpah y a Peter Bogdanovich, ¿no? Entre muchos otros ¿no? Jean-Jacques Hano. Y ahí fue donde nació mi amor y mi pasión por el ver, escuchar y platicar con las historias que yo estaba viendo en pantalla, ¿no? Entonces, digamos, ese fue como mi inicio en la cinefilia. Y ya estando en la universidad, ya formado como psicólogo y ya viendo el cine desde otra perspectiva, me di cuenta que desde el cine también servía para generar diálogos internos, para hablar sobre temas que nos preocupan y sobre todo para hablar sobre asuntos que pueden ayudar a la gente. Entonces, esa fue una de las maneras en las que conecté. Pero la primera vez que yo entré al cine como tal, a un set cinematográfico, fue cuando me invitaron a un cortometraje que se estaba haciendo para la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre discriminación y sobre ceguera, perdón, sobre sordera. Entonces, había un tema que era bien importante, que era hablar sobre discriminación a discapacidad, donde teníamos a un personaje que era mujer y que además era sorda. Entonces ahí entendíamos o queríamos hablar de que había 2 tipos de discriminación, una por su sexo y el otro por su condición, ¿no? Eso fue el tema. Y me invitaron a participar en ese cortometraje, entonces yo muy feliz, me dijeron, ¿quieres participar en el corto? Dije, sí, claro, por supuesto. Me dijeron, bueno, pues te toca traer las tortas, ¿no? Y fue lo primero que hice. Lo primero que hice fue llevarle las tortas a los actores, el café, que todo estuviera justo.
Y yo andaba feliz porque yo ya andaba haciendo una película, yo ya estaba en el set y de ahí nadie me paró. O sea, dije, aquí quiero estar, esto es lo que quiero hacer y esto es a lo que me quiero dedicar, ¿no? Y eventualmente, pues, me tocó producir, hicimos un videoclip para la UAM Xochimilco, ¿no? En mis inicios, donde produje un videoclip sobre el himno de la UAM, y de ahí estuve participando en cortometrajes, realicé un cortometraje que nunca vio la luz porque más bien era un proceso interno mío, entonces necesitaba hacer ese cortometraje para poder seguir adelante, ¿no? Entonces lo hice, se quedó conmigo, ¿no? Y listo. Y en el camino me encontré que al hacer películas y todo eso, no había cómo verlas. O sea, es decir, ya hiciste una película, pero pues ahora ¿qué sucede? ¿Qué hay que hacer? ¿No? Y entonces me di cuenta que lo que hacían falta eran gestores y formación de exhibidores, ¿no? Y de distribución, que entendiera un poquito el mercado, ¿no? Entonces, ahí me fui especializando, me fui metiendo y la ventana que encontré fue en los espacios alternativos de exhibición, ¿no? Y en los festivales de cine. En los espacios alternativos de exhibición encontré también que desde el Estado se pueden lograr cosas, ¿no? O sea, mi trabajo en la formación o en la exhibición siempre ha sido pública, en el sector público, pues, o sea, siempre he sido, en ese sentido, he sido funcionario, ¿no? Primero en el municipio, ahora en gobierno del Estado, pero digamos, esas dos formas siguen siendo espacios alternativos de exhibición porque se mueven muy fuera y muy lejos de las carteleras comerciales y con una capacidad operativa muy grande, pero con una capacidad monetaria muy pequeña. Pero eso no impide hacer cosas, pues, ¿no? O sea, va más en ese sentido el comentario. Y así fue como me fui formando y al final me topé con un amigo, bueno, con dos amigos, Guillermo Nieto Ross y Sergio Gallardo, que son arquitectos, y justamente ellos hacían en la universidad, uno en la UTLA y el otro en el TEC de Monterrey, hacían un ciclo sobre cine y arquitectura. Llevaban ya 3 años haciéndolo, donde ponían una película, invitaban a un realizador o alguien de cine junto con un arquitecto. Y después de eso, en una de esas me invitaron a mí y vimos una película que se llama Cinécdoque Nueva York, ¿no? Que es una película como muy extraña, pero muy buena, ¿no? De personajes que se repiten, que se multiplican y que donde se crea una ciudad dentro de una ciudad, dentro de una ciudad, dentro de una ciudad todo el tiempo, ¿no? Bueno, y a partir de ahí pues, nos hicimos buenos amigos, charlamos y en el tanto hablar vimos que había una oportunidad de que esa muestra se pudiera convertir en un festival y eventualmente llamamos a un equipo de colaboradores y a un equipo de amigos y de alianzas que seguimos siendo amigos aún, ¿no? De hecho, hoy estoy platicando contigo, justamente ahí fue como nos conocimos, ¿no? Y así fue como nació Cinetecton, el Festival Internacional de Cine y Arquitectura, desde 2014. Muchas gracias por compartirnos esta historia, este anecdotario, porque viene muy bien para que la comunidad politécnica también se dé cuenta de que más allá de la formación que tengas, puedes acercarte a otros procesos, a otras ventanas, a otras realidades y empezar a generar sinergias, ¿no? Y diálogos compartidos entre cuestiones que no necesariamente en un primer plano podrían tener una relación muy, muy evidente, como si podríamos pensar, ¿no? Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Háblanos un poco, Iván, por favor, de Cinetecton. ¿Cuáles son sus líneas curatoriales? Ya nos contaste un poquito cómo surge, pero ¿cuántas ediciones lleva? ¿En qué fechas se lleva a cabo? ¿Y cuáles son un poco de las actividades que se llevan a cabo en este festival? Pues mira, Cinetecton siempre está entre las últimas fechas de septiembre, principios de octubre, pero se ha movido, ¿no? Pero generalmente estamos entre la segunda y tercera semana de octubre, ¿no? Cinetecton es un proyecto cultural, ¿no? Que busca hacer del cine y la arquitectura un espacio de diálogo. El cine siempre tiene la particularidad de que hay espacios construidos
que hay espacios que son, digamos, diseñados, pensados y planeados para que crear ciudades, crear sueños, crear espacios diferentes. Y justo, y la arquitectura, pues es justamente también eso. La arquitectura es, alguien imagina que es posible vivir en un espacio y a partir de ahí generar como la forma en la que nosotros nos moveremos, ¿no? Conforme he ido aprendiendo sobre urbanismo y como he ido aprendiendo de arquitectura también, me he dado cuenta que, que de repente la libertad está entredicho. En realidad, casi nunca nos movemos como nos quisiéramos mover. La ciudad siempre nos dice por dónde movernos y cómo movernos, cuáles son los espacios autorizados y cuáles no. Entonces, también a eso hay que aplicarle un poquito de resistencia para poder pensar en la libertad, y el cine nos permite pensar en esa resistencia. Y el cine nos permite pensar nuevas ciudades y nuevas formas de vivir. Eso por una parte. Por otra parte, empezamos a hablar en Cinetecton sobre ciudades, ciudad y cultura, ciudad y gente, ciudad y política, sobre urbanismo, movilidad, resiliencia, sobre gentrificación, ¿no? Esos temas que implica pensar la ciudad, ¿no? Que al final nos toca, nos atraviesa a todos en todo momento. Además de las charlas, pues, perdón, además de las películas, pues generamos charlas con temas, ¿no? Hemos hablado sobre las condiciones barriales, ¿no? Es decir, cómo están los barrios. Para ponerlo en contexto, porque parece un abstracto, Cinetecton se realiza en Puebla todo el tiempo, ¿no? Algunas veces ha viajado a la Ciudad de México o a otras ciudades como Guadalajara o Chihuahua, pero su sede principal es Puebla, ¿no? Entonces, pues sí, hablamos de temas que son importantes, pero mucho nos interesa hablar de lo que sucede a nivel local. Es decir, cómo pensamos nuestra ciudad, cómo pensamos que puede mejorar nuestra ciudad, cómo hacemos actividades en la ciudad, ¿no? Entonces, están las charlas, ¿no? Hemos hecho algunas proyecciones al aire libre y tenemos funciones de cine. A la par, tenemos un taller y el taller es taller de diseño de producción. El diseño de producción es un departamento de cine que se encarga de la creación de los espacios construidos dentro de la cinematografía, ¿no? O sea, es decir, son los sets, las casas, las calles y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea pensémoslo de esta manera, para poder ver las calles o los cines donde va al cine este personaje de Yalitza en Roma, fue una calle construida que ya no existe del todo o que está gentrificada en la Ciudad de México. Entonces para entenderlos en la época de los 50, pues había que construirla, ¿no? Y entonces se construyó. Eso es lo que hace el departamento de diseño de producción, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que están, cuáles son las texturas, los colores, ¿no? Entender que el diseño de producción y arte van muy de la mano, ¿no? Es decir, ¿por qué nuestro personaje viste de un tono y no de otro? Le gustan las camisas lisas, le gustan a cuadros, le gusta el algodón, le gusta todo ese tipo de cosas, lo piensa el departamento de diseño de producción junto con el departamento de arte, junto con el departamento de vestuario y todo ese tipo de cosas, porque nos habla de los personajes, de la psicología de los personajes, ¿no? Que más o menos es la misma manera en la que nosotros tenemos organizado nuestra casa, por ejemplo. Todos tomamos café o té, pero no todos tenemos las mismas tazas, porque las tazas, las texturas, los colores significan cosas para nosotros. Y en el cine es exactamente igual. Las cosas que nosotros vemos en pantalla significan cosas para nuestros personajes. Entonces, eso es de lo que se encarga el departamento de diseño de producción. Y durante toda la semana del festival hacemos un taller. Entonces, en ese taller, pues ha estado Diana Quiroz y Fernando Emke, que vinieron a hacer un taller y trabajamos sobre el guión de temporada de Patos y sobre una escena en específico de temporada de Patos. Ha venido Eugenio Caballero cuando ganó el Oscar por El laberinto del fauno, lo invitamos al festival y dio una charla sobre diseño de producción y su trabajo en el cine. Hemos invitado a Elisa Lozano, quien es una investigadora sobre este,
los diseñadores de producción en México, ¿no? Es una amplia, una gran investigadora de cine sobre un departamento específico. Y bueno, y de ahí, pues, es los festivales de cine, el Festival de Cine Cinetectum busca ser un espacio de reunión, de un espacio de compartir experiencias, de compartir conocimiento y de entendernos en ciudad. Es un festival que a mí me llama mucho la atención y en el que tuve la fortuna de poder colaborar en la primera edición, porque nos enseña a pensar, justo como dijiste, a la ciudad como contenedor, ¿no? La ciudad como contenedor de historias, la ciudad como contenedor de espacios, el espacio como contenedor, ¿no? Y cómo todo se va fragmentando y todo es parte de un todo, cómo podemos relacionarnos con ese todo y cómo vivimos nuestra individualidad desde ese todo, ¿no? La Claro. representatividad que puedes llegar a tener a partir de cómo te identificas con ciertas historias, con ciertos espacios, y eso es algo que nos da el cine, ¿no? El cine como factor de comunidad, el cine como testigo que nos ayuda a poder mirar hacia otras ventanas y entender que otras historias son posibles, ¿no? Y que otros mundos son posibles, justo como lo acabas de decir, el cine también es testigo, ¿no? O sea, el cine genera registro, el cine genera identidad y el cine genera memoria. Entonces, pues fíjate que esto es andar haciendo cositas a la par entre la Cinemateca Luis Buñuel aquí en Puebla y el festival. O sea, es buscar y ampliar las posibilidades de crear diálogos y encuentros y compartir saberes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es importantísimo que existan estos espacios, son necesarios, ¿no? Porque si se llegan a perder, no solamente perdemos oportunidades, sino empezamos a perder memoria, empezamos a entender, o dejamos de entender el mundo y pues, el mundo no puede vivir de TikToks, pues. Claro, claro. Y hay público para todo, y ese público para todo y esa premisa nos lleva también a pensar y a entender la importancia de la Red Mexicana de Festivales de Cinematografía, ¿no? Hace algunos años uno podía entender un festival de cine como un lugar o un momento y espacio en el que se exhibían filmes y párale de contar, ¿no? Y ahora con la diversificación de temáticas, con la diversificación de públicos, se van especializando, ¿no? Hacia, por ejemplo, un cine internacional, un festival de cine internacional de cine y arquitectura, ¿no? Y en ese sentido creo que la Red Mexicana de Festivales de Cinematografía es muy importante porque el trabajo en red siempre reditúa mucho mejor, ¿no? Para empezar a alcanzar otras comunidades, otros públicos y otras cosas. Y me gustaría preguntarte cómo surge la red y cómo se integra Cinetecton a la Red Mexicana de Festivales de Cinematografía. Uy, corría el año. Pues, mira, la Red Mexicana de Festivales tiene ya 9 años trabajando. Este, nace por una pregunta que me hice hace 9 años. Terminábamos de hacer el Festival Internacional de Cine y Video Indígena, Mirando desde la Raíz, que era el primer festival en el que participé, que se creó junto con José Luis Reza, cuando trabajaba en un espacio cultural, en su espacio cultural, digamos. A él le interesaba mucho que el cine indígena pudiera verse, entonces sí, creamos un festival para ello, ¿no? Entonces hicimos una primera edición y nos fue entre bien, pero había algo que no entendíamos, ¿no? Porque ninguno de los dos sabía hacer festivales, nos aventamos así a lo borras, ¿no? Entonces, nace de una pregunta de, bueno, ¿y cómo se hace un festival? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se financia? ¿Cómo se programa? ¿Cómo recibir las películas y luego, ¿no? O sea, ¿cómo decido programarlas? ¿Son las que me gustan? ¿Son las que valen la pena? O sea, es decir, ¿cómo se hace, ¿no? Claro. Y en esas preguntas invitamos a Oscar Casco, que tenía el Festival Internacional de Cine de Puebla, y nos reunimos como para poder tener una charla entre los tres y conseguir a alguien que nos explicara cómo buscar financiamiento para nuestros festivales. Y a Oscar se le ocurrió, dijo, bueno, yo conozco a unos chicos de Veracruz, a unos chicos de Jalapa, y a unos chicos de aquí, y a unos chicos de allá, ¿por qué no los invitamos? Bueno, ¿no? Y de ahí, pues, hicimos lo que se le llamó el Enfest, una cuesta, encuentro de festivales.
Y fue muy chistoso porque mientras invitábamos a muchos festivales, la primera vez que nos reunimos cerca de 22 festivales, y también no había tantos festivales, había cerca de 60 festivales en todo el país, o menos, ¿no? Hace 9 años, ahorita hay más de 185. Pero justamente así fue como, a la par que yo me andaba preguntando cómo se hacía un festival, estaba produciendo un encuentro de festivales. Y cuando años después me di cuenta que en el camino estaba aprendiendo a hacer proyectos y que en el camino estaba organizando un festival. ¿Por qué? Porque era un encuentro de festivales donde tenías que planear las charlas, tenías que planear los invitados, tenías que organizarlos, dónde comen, dónde duermen, cómo nos vamos a mover, todo ese tipo de cosas. Eso no lo entendí hasta tiempo después, pero a la par yo estaba haciéndome preguntas, resolviéndolas haciendo, ¿no? Y nos fuimos a Zacatlán de las manzanas, ¿no? Entonces vino Pau Montagut del Docs MX, vino Jorge Magaña en el Shorts, vino esta chica que estaba trabajando en el Festival de Guanajuato, Corina creo que fue la que vino, que estaba en el GIF. Llegaron unos chicos de Tabasco, gente de San Luis Potosí, o sea, nos dimos cuenta que había un universo enorme de festivales. Y ese primer encuentro lo que sirvió fue para que el festival tuviera rostro tuviera nombre, que nos pudiéramos ver y reconocer y entender que los problemas que se tienen con 60 millones de pesos son los mismos problemas que se tienen con 200 pesos. Es decir, los asuntos de logística no responden no responden no responden al presupuesto, digamos, el dinero no lo resuelve, lo que lo resuelve son las personas. Y entonces, justo esa es una de las cosas más importantes, entender que los festivales de cine tienen una importancia cultural, política y social dentro del país, pero que está formado por personas y esas personas aprenden y desaprenden, se enojan, se entristecen y todo eso. Es muy chistoso porque verlo desde esa manera, bueno, sí, yo siempre insisto en verlo de esa manera porque es mi formación, ¿no? Entonces yo no puedo quitarme el psicólogo que tengo y empiezo a hacer más bien conciliación y todo ese tipo de cosas, porque agarrar y pelearse porque no tengo dinero es la cosa más sencilla del mundo. Ahora, ¿cómo nos organizamos para que la cosa sea más justa y funcione para todos? Eso siempre han sido los retos. Y justamente la red busca hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pensar que el trabajo en red, que el trabajo comunitario nos ayuda a lograr más y mejores cosas, pero siempre pensando en el bien común. No podemos pensar en lo individual para pensar en red. Tiene que ser al revés. Y despersonalizarse de ese sentido siempre cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque estamos siempre pensando en el qué voy a hacer y el cómo me voy a ver y no es cómo ganamos, ¿no? Entonces, por eso hay gente que se la vive tomándose fotos todo el tiempo, ¿no? Porque, y no es que sea malo, pero habla de la manera en la que se enfrenta hacia el mundo, pues, y de la manera en la que entiende su propio proyecto. Entonces, entender esas lógicas dentro de los proyectos de festivales implica generar líneas de trabajo donde sin despersonalizar a nadie, pues, es entender los diálogos y cómo se van a ir comunicando. Entonces, lo primero que logras es que te veas, que tengas cara y que tengas nombre. La segunda es que encuentres formas de colaborar, es decir, cómo un festival pequeñito se puede ayudar de un festival grande, por ejemplo, como, no sé, como Sanate o como el Docs o como Guadalajara, ¿no? Es decir, cómo ellos nos enseñan a hacer cosas o cómo nosotros les recordamos hacer cosas, Claro. ¿no? ¿No? Porque esos monstruos generan otras estructuras y se va evolucionando y se va creciendo, pero hay algo de los inicios que se pierde, que es la pasión. Y es cómo mantienes esa pasión por lo que sigues haciendo, ¿no? Entonces, justo creo que la red mexicana de festivales lo que crea es un espacio de trabajo, de colaboración y de entendimiento. Y la segunda, que es la más, digamos, de largo alcance, la más complicada, es cómo incide y cómo forma parte de la toma de decisiones en políticas culturales dentro del país, ¿no? Y más en estos tiempos tan extraños, sobre todo. No solo porque nos toca una pandemia, sino porque también nos enfrentamos a una política diferente, ¿no?
y no tenemos que estar de acuerdo con ella, simplemente es una política diferente, pero justamente en la búsqueda de diálogo a través de la Red Mexicana de Festivales como una asociación civil, que ya nos permite tener interlocución y nos permite poner nuestras preocupaciones sobre la mesa y entablar diálogos con los tomadores de decisiones. Eso de principio es importante. Y el asunto es en cómo se dialoga, ¿no? Claro, Nuevamente, no tengo que estar de acuerdo, simplemente debo de saber dialogar, ¿no? Y eso es lo importante. Entonces, la red funciona no solamente como un espacio de encuentro entre festivales, sino también como una postura política que forma parte que puede tomar decisiones o puede participar de las tomas de decisiones. Y la otra, en un tercer lado, es cómo hacemos posible que se entienda que somos los festivales de cine los únicos espacios donde el cine mexicano realmente se ve, ¿no? Entonces, claro, perdona que te perdón, no, interrumpa, no, no. no, y hay varios temas que tocas que me gustaría retomar y puntualizar porque el trabajo colaborativo siempre redunda en metas comunes y cuando son metas comunes siempre nos viene bien a todos, ¿no? Entonces, el hecho de Sí, que exista una red mexicana de festivales cinematográficos, más allá de que haya una competencia sana entre pelearse públicos y ofertas y demás, siempre ayudará a que la gente entienda que hay otras formas de contar historias, que hay otras películas, que hay otras formas de verlas, y entonces eso siempre acercará a la gente al producto cultural y también entender que la identidad es cuestión de otra edad, ¿no? Y eso aplica para individuos y para festivales, ¿no? Un justo. festival se encuentra y encuentra sus razones de ser y sus públicos a partir de las diferencias que tiene con los otros, ¿no? Y de cómo se dialoga y cómo se encuentran y cómo se entienden y cómo se viven. Y personalmente es una forma muy similar, ¿no? En tiempos tan convulsos como el que vivimos, tender puentes de diálogo, tender puentes de colaboración, tender puentes de entendimiento es más que necesario y es algo que necesitamos hacer justo en este momento que estamos viviendo tan complicado como lo es una pandemia, que también tocabas el tema, y eso nos lleva a la siguiente pregunta, Iván. ¿Cómo fue la experiencia de hacer en línea las actividades de este festival? Yo creo, pues, no me dejarás mentir, que la mayoría de los agentes culturales que trabajamos para esto estábamos muy acostumbrados a las actividades presenciales porque una de las finalidades de la cultura es generalmente hacer comunidad, ¿no? Fortalecer Claro. esos lazos. Pero a partir de esta realidad en la que no podemos vernos, no podemos tocarnos, no podemos estar cerca, ¿cómo se entiende un festival y cómo lo vivieron para este 2020? Pues fíjate que para pensar hacer la séptima edición de Cinetecton ahora en el mes de octubre, veníamos pensando, yo estaba insistiendo junto con el equipo de que pudiéramos hacerlo de manera presencial. O sea, yo le apostaba, ¿no? Pero la verdad es que la pandemia es mucho más grande que nosotros y nos rebasa. Entonces dije, bueno, pues se cancela y lo hacemos el próximo año. Pero si se cancelaba, no iba a pasar, la verdad es que no iba a pasar nada. Otra de las cosas que uno aprende cuando hace proyectos culturales y ese tipo de cosas es que lo primero que le interesa es a ti, ¿no? Y si tú lo dejas de hacer, desaparece. Porque a la gente le puede gustar y participar y todo eso, pero si desaparece en algún momento, encuentran hacer otra cosa, ¿no? Entonces dije, no, pues hay que hacerlo. Aunque sea chiquito, que no pase mucho, pero hay que hacerlo. O sea, tenemos que estar ahí ¿no? Y dije, bueno, hagámoslo híbrido. Un poquito de online y un poquito en las salas y las charlas, invitamos y movemos. Y la pandemia me dijo, ¿cómo eres necio, no? Entonces, ¿no? Y así de, ya te dije que no, ¿no? Y justo, pues fue así como, pues no, tiene que ser online, todo, ¿no? Todo. Las charlas, las proyecciones. Y es un ejercicio súper interesante, tiene cosas muy, muy buenas, o sea, digamos, el hecho de que hayamos llegado a estos niveles de tecnología, ¿no? Tiene cosas muy buenas, como justamente una de ellas es esta, que podemos encontrar en dos lugares, nos podemos encontrar en lugares tan distintos o tan lejanos como querramos, y la tecnología nos hace posible encontrarnos y charlar,
¿no? Cuando menos en lo virtual. Entonces, pues así fue que podíamos tener, por ejemplo, una charla con los directores del cine de arquitectura, con el Arc Film Fest de Santiago de Chile, con Diogo Leal de Brasil y su festival Arc Cine, que es un festival de cine y arquitectura en Brasilia, ¿no? Con Liz Sandoval, que también está en Brasil, con su festival de cine y arquitectura también, con Ciudades Reveladas, con las chicas de Argentina. O sea, digamos, podíamos hablar, ¿no? Pudimos hablar también con Virginia Rico, Itzmalin, Roberto Uriel, que están en Guadalajara, Michoacán, Tamaulipas, digamos, eso permite y eso genera ahorro, ¿no? Digamos, en ese sentido lo que genera es ahorro, porque podías tenerlos todos, pero todos esos aquí son 200, 300 mil pesos, ¿no? Por ponerle un número, no sé si sea eso, pero por ponerle un número, ¿no? Que el Zoom o el StreamYard te lo resuelve por 500 pesos, ¿sabes? Claro. ¿No? Entonces es un ahorro, esa es una de las maravillas. La otra es que pudimos tener en la selección en Filmin Latino, la plataforma del IMCINE, que vino más bien a salvar a muchos de los festivales del país, entre ellos nosotros, para que pudiéramos tener un espacio virtual donde pudiéramos tener la selección de largometrajes, no cortometrajes, los cortos poblanos, la muestra de 7 años de Cine Tecton, como la muestra del Art Film Fest que tenemos todos los años, todo ese tipo de cosas, pues la tuvimos en Filmin Latino. Eso ayudó. ¿En qué ayuda? En que justamente cuando tú haces un festival presencial, pues todo se limita al espacio geográfico en el que se circunscribe el festival, ¿no? O sea, lo haces en Puebla, se ve en Puebla y solo los que están en Puebla lo participan en él. Hacerlo de manera virtual y subirlo a una plataforma como Filmin Latino, lo pueden ver de Tijuana a Mérida, ¿no? O sea, Y un grado de exposición mucho mayor, ¿no? Ya es no un grado solo un de, día. exactamente, es un grado de exposición mucho mayor. Entonces, digamos, entonces gente en Zacatecas se entera que hay un festival sobre cine y arquitectura, ¿no? Gente que está en otros lados se entera de que que se puede dialogar sobre cine, ciudad y arquitectura. O sea, digamos, esas son. Entonces, la experiencia es positiva en ese sentido, ¿no? Digamos, lo que tiene de extraño, no difícil, sino más bien de extraño, es justamente lo que dijiste, ¿no? O sea, justo la maravilla de los festivales no es que hagamos el festival, sino lo que genera el festival, ¿no? El encuentro de la gente, el estar platicando, el estar gritando ¿no? En una función, gritando en el sentido de que te emociona la película, ¿no? De termina la película y te pones a platicar con el que tienes al lado, o con tu amigo que llevaste, ¿no? Entonces, aquí lo más, ¿no? O sea, lo más que puede pasar es que ves una película, se acaba la película y pues te cambias a la siguiente pantalla, ¿no? De tu computadora o lo apagas o acaricias tu gato, dependiendo de qué tan mal te sientas, ¿no? Entonces, justo eso es lo que se pierde. Y eso es lo que le da sentido a los festivales, pues, ¿no? El encuentro, el platicar con los realizadores, el tocarla a la gente, el encontrarse y los espacios de encuentro, justo. Claro, que es justo a los retos a los que quienes generamos oferta cultural nos enfrentamos, ¿no? Las dobles, triples o hasta cuádruples pantallas, ¿no? Puedes estar viendo una actividad en tu televisor, pero de repente te llega un mensaje y te perdiste y es complicado tener permanencia o público fijo durante estos periodos, pero también es enriquecedor porque, como dices, nos permite abrir ventanas y puertas a otras realidades y a mundos que pueden parecer muy distantes, pero que a través justamente de estas plataformas tecnológicas podemos estar mucho más cerca, ¿no? Claro. Sin dejar de lado que evidentemente la interacción persona a persona, pues evidentemente redunda en lo que platicábamos hace unos momentos, ¿no? En la identidad, en la pertenencia, en la comunidad. Entonces, tenemos que encontrar un balance entre lo presencial y lo virtual
para el año que viene y para cuando las circunstancias lo permitan, que claro, la invitación está para cuando esto sea posible, poder hacer este tipo de actividades de forma presencial en las instalaciones del Centro Cultural Jaime Torres Bodet en el Instituto Politécnico Nacional y sin dejar de lado la enorme tragedia que ha significado la pandemia a nivel mundial, ha significado también un marco de posibilidades, ¿no? Para muchos de nosotros. Claro. Y justo quería preguntarte, ¿cuál es el panorama que tienen para 2021? ¿Cómo se entenderían en una realidad más o menos mixta? Pues yo creo que eso es precisamente a lo que apostamos, ¿no? A buscar de la manera, dentro de lo posible, que sea lo más mixto, lo más híbrido posible, ¿no? O sea, es negarse y convertirse en todo a lo virtual, es pensar en un modelo, no que no funcione, sino que en un modelo un poquito deshumanizado, ¿no? Y a nosotros nos interesa un poquito más como la parte humana que tienen los festivales, ¿no? Apostamos al encuentro, apostamos al saber, apostamos al vernos, apostarnos al saludarnos, apostamos a charlar sobre las películas que promueven los festivales, apostamos a que podamos caminar por las calles para poder ir de una sala a otra, apostamos que podamos encontrarnos en la sala con los amigos y con los realizadores para platicar de su película, y apostamos sobre todo a los espacios de formación donde podamos estar juntos para poder escuchar las otras voces y lo que tienen que decir sobre nuestros propios proyectos. Apostamos a que podemos, más allá de que el mundo ha cambiado y que no volverá a ser el mismo, apostamos a que podemos hacer los festivales con todos digamos, con todo que se pueda hacer para lograrlo, pues, o sea, con todo lo que es posible para cuidar a nuestros invitados, para cuidar a la gente, para cuidar a las películas, para cuidar al equipo, ¿no? A eso apostamos. Yo creo que debe de ser lo principal. Claro, Apostar a que nos podemos encontrar nuevamente. Yo creo, o sea, digamos, para 2021 lo que se mira es que ay, se mira complejo, pues. Estoy tratando de ser positivo. Pero yo creo que justamente es un espacio, los festivales de cine son un espacio donde también sirve para curar heridas, pues. claro, claro, y también es necesario que entendamos que en gran medida depende mucho de nosotros el hecho de que podamos regresar a estas actividades presenciales, ¿no? Invitamos a la gente a que se siga cuidando, a que siga tomando las medidas de sanitización y de distancia social mientras los semáforos no nos permitan tener todavía estos encuentros. Y pues bueno, recordar sobre todo en esta charla que estamos en la primer muestra de la Red Mexicana de Festivales Cinematográficos, invitarlos a que se den cita en todas las actividades que tendremos tres modalidades de actividad. La primera es una muestra de cortometrajes de 5 festivales que están en esta Red Mexicana de Festivales y que estarán disponibles. Ustedes pueden consultar nuestras redes sociales para poder entrar al micrositio del 7 al 31 de diciembre. La segunda modalidad es esta charla en la que podremos conocer un poco más de los festivales que están colaborando con nosotros. Y la última modalidad son mesas de diálogo que se han dado en estos festivales que tienen que ver con cine, con comunidad, con espacios, con la pandemia y con muchas otras cosas que nos interesaría mucho. Les invitamos a que se den cita para que puedan ser partícipe de todas estas actividades. Y por último, Iván, quisiéramos pedirte que nos hables un poco de lo que podremos ver de Cinetecton en esta muestra de cortometrajes. Hicimos una breve, digamos, curaduría entre el 2000, de las muestras que tuvimos en 2014, 2015 y un cortometraje de 2020 que tuvimos este año, ¿no? De Lorena Figueiredo, una chica estudiante brasileña que nos mandó su cortometraje. Es un corto muy bonito,
¿no? Que funciona y tiene como un tono experimental. De ahí veremos El lugar del viento, que es un documental que tiene la revisión de espacios de un espacio que, si no me equivoco, es en China o en Japón. No sé, es que no recuerdo cuál de los dos es, pero es la revisión de un espacio construido por un arquitecto japonés. Creo que es Japón, no te recuerdo. ¿No? De ahí intervenciones urbanas sobre los espacios y las personas que habitan lugares en Brasilia, ¿no? Un ejercicio dentro de la maestría que tomó Lorena Figueiredo. Y de ahí hay un que se llama Círculo y Cuadrado, que de un arquitecto checoslovaco, que tiempo después revisita los edificios que él construyó y se da cuenta en lo que se convierten. Algunos están abandonados, otros están pintados. Entonces, un arquitecto que visita sus propios espacios y habla sobre sus propios espacios. Ese está bien interesante. Ese vale muchísimo la pena ver, ¿no? Entonces, eso es lo que proponemos y eso es lo que vemos, que esperemos que les guste, ¿no? Sabemos que, a diferencia de otros festivales, pues este es un festival de nicho, tiene una curaduría muy particular, un cine con un tiempo, con un tono, ¿no? Entonces, de repente exigimos un poquito de paciencia, ¿no? Pero bueno, si te metes al mundo el que proponemos, te vas a dar cuenta que el mundo es diferente. Claro, y el acercamiento a las actividades y manifestaciones artísticas y culturales siempre genera y favorece el desarrollo integral de una persona, ¿no? Y en la comunidad politécnica, el grosso de nuestra comunidad son alumnos y nos interesa acercarles este tipo de manifestaciones, este tipo de expresiones, para que tengan una referencia de no nada más lo que pasa en el cine comercial es lo que existe, sino hay muchas otras formas de entender y de ver el mundo y los mundos en los Claro, que vivimos y cohabitamos, ¿no? claro. Por último, me gustaría, Iván, que nos pudieras comentar cuáles son las redes sociales de Cinetecton, donde la gente pueda acercarse a ver un poco más de Cinetecton. Cinetecton, bueno, tiene Instagram, tiene Facebook y tiene Twitter. En las dos nos encuentras como Cinetecton, ¿no? Cinetecton se escribe con K, este, que es la construcción de dos palabras, cine y tectón, que quiere decir piedra o estructura en latín. Y de la red mexicana, ¿cuáles son las redes La, sociales? la red mexicana es así también. Nuestra página web es www.redmexfest.org. Ahí, por ejemplo, en la página web puedes encontrar todos los festivales que forman parte de la red, las actividades que tienen, las fechas de las que tienen, puedes hacer tu propio calendario de los festivales, puedes meterte a cada uno de los festivales y saber qué es lo que programan, si tienen animación, documental, ficción, si hacen trabajo con niños, con grupos específicos. O sea, hay N cantidad de festivales en el país, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno que ya conoces, por ejemplo, FICMA, que se está haciendo ahorita, pues es de medios alternativos, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Cinema Planeta, bla, 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 bla. O sea, digamos, hay mucho cine y muchas formas de hacer diálogo. Claro, pues los invitamos, estimada comunidad, a que se den cita en esta primera muestra de la Red Mexicana de Festivales Cinematográficos en el IPN, que ocurra, recuerden, del 7 al 31 de diciembre. Los invitamos a que visiten nuestras redes sociales, IPN Cultura, en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, para que para que puedan conocer todas las actividades que estamos llevando a cabo de aquí al cierre de año. Y de nuevo agradecer mucho a Iván Contreras su presencia y su participación y colaboración para que este proyecto pueda darse y llevarse a cabo. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación a la red y a los festivales que participamos. Y esperemos que les guste la propuesta que tenemos, ¿no? Pues a nombre de las autoridades del Instituto Politécnico Nacional y de las autoridades de la Dirección de Difusión Cultural, agradecemos mucho su presencia en esta primera charla de la primera muestra de la Red Mexicana de Festivales Cinematográficos en el IPN y esperamos que se den cita en el resto de actividades. Hasta luego. Muchísimas gracias, Miguel.